Mis padres, que son ricos, me humillaron toda mi vida y me echaron de la casa, pero ahora que tengo un negocio exitoso, se han puesto en contacto conmigo. Tengo 27 años, y hace un año abrí mi propio negocio junto con un par de amigos de la universidad. Ahora nos va muy bien financieramente y ya estamos generando ganancias. Hace unos días, mis padres, con quienes no habíamos hablado desde que terminé la universidad, de repente se comunicaron para ofrecerse como socios en mi negocio, porque querían invertir en él. Yo les dije que no. No hablé del tema con mis amigos porque todos sabían que tenía mala relación con mis padres y bajo ninguna circunstancia quería involucrarlos en nuestro negocio. Mis padres siempre me menospreciaron y se burlaron de mí cuando era niño, lo cual era extraño, porque yo era un niño del que normalmente se sentirían orgullosos. Ambos son personas acomodadas, mi padre es cirujano dentista, y mi madre, directora financiera de una empresa. Crecí en una familia de personas exitosas y desde pequeño fui muy ambicioso. Pero por alguna razón, mis padres nunca me apoyaron y constantemente se burlaban de mí por ser un friki. Tenían mucho dinero, pero casi ni siquiera cubrían mis necesidades básicas. No entendía por qué me odiaban tanto, hasta que me di cuenta de que indirectamente me culpaban por no haber logrado el éxito que ellos soñaban. Ellos eran bastante exitosos, pero no llegaron a ser famosos como querían. Supe esto cuando tenía 16 años, al contarle a mi tía, la hermana menor de mi padre, la única persona que me entendía. Fue ella quien me contó la verdad sobre el odio infundado de mis padres, pensando que ya era suficientemente mayor para saberlo. Mis padres me culpaban porque tuvieron que gastar tiempo y dinero en criarme, y pensaban que si hubieran invertido esos recursos en sus carreras, habrían conseguido mucho más. Tuvieron un hijo presionados por la familia y en realidad no querían tener hijos. Pero ya que yo nací, tuvieron que lidiar conmigo de alguna forma, y eligieron las burlas y las humillaciones constantes. Aunque ellos pagaban todo, no recibía ayuda real. No me ayudaban ni con cosas pequeñas como la tarea o proyectos, ni con problemas más serios como conflictos en la escuela. Cuando pedía algo que no era indispensable, me ignoraban, o peor aún, se burlaban. Se reían de mi apariencia, era delgado y parecía el típico friki, se burlaban de mi pasión por las computadoras y decían que lo máximo que lograría sería ser un técnico de informática, y que invertir dinero en mí era una pérdida. Me ignoraban emocionalmente. Me acostumbré a esos insultos desde pequeño. No veía nada raro en eso y pensaba que el problema era conmigo, que por eso mis padres no me querían como debían. Fue muy duro, pero para mí eso era normal. En la adolescencia empecé a resistirme un poco a su trato grosero, pero mi padre rápidamente aplastó esos intentos, amenazándome con sacarme a la calle si no me calmaba. Así que en lugar de protestar abiertamente, me desahogaba con mi tía, que me preguntaba muchas veces si quería que ella denunciara la situación a servicios sociales. Pero yo siempre decía que no, porque tenía miedo de las consecuencias. Mi tía no podía adoptarme y yo no quería ser una carga. Así que elegí sufrir en la casa de mis padres, y cuando estaba muy mal, hablaba con mi tía y eso me aliviaba. Cuando finalmente entendí la razón del comportamiento de mis padres, decidí desaparecer de sus vidas justo después de terminar la universidad. Como a ellos no les importaba, me mandaron a estudiar a una escuela pública. Perdónenme si sueno arrogante, pero creo que eso fue un desperdicio de mi potencial. En cualquier caso, fue una señal clara de que no les importaba ni mi educación ni yo en general. Aún tenía algunas expectativas de ellos, que se derrumbaron completamente cuando me dijeron que, después de terminar la escuela, cuando cumpliera 18 años, ya no habría lugar para mí en su casa hasta que lograra algún éxito por mi cuenta. Además, se negaron a pagar mis estudios universitarios. Me cansé y les dije que no podían tratarme así porque sabía que tenía un gran futuro. Siempre fui un estudiante destacado, y si me echaban justo antes de la universidad, pondrían en riesgo mi futuro. Pero ellos insistieron y me dijeron, no tienes futuro, deja de sobrevalorarte. Luego añadieron que no debía esperar un buen porvenir, porque profesores y amigos me habían hecho creer por error que soy un genio, aunque lo máximo que lograría sería ser un técnico de informática común, arreglando computadoras para gente tonta en oficinas. Honestamente, eso era una completa tontería, porque incluso esos técnicos tienen un conocimiento profundo y merecen respeto. Pero mis padres, tan ignorantes y desagradables, nunca lo entenderán. Intenté convencerlos al menos de que pagaran mis estudios, la vivienda podía esperarse, pero fueron inflexibles. Por eso, unas semanas antes de cumplir 18 años, me fui de casa y me mudé con mi tía. Solicité becas en varias universidades, mientras mi tía seguía insistiendo con mis padres para que me apoyaran, sin éxito. Al final decidimos que entraría a la universidad que me ofreciera el mayor descuento. Por suerte, me aceptaron con una beca que cubría el 80% de la matrícula y un buen programa de informática. Eso me sirvió, y mi tía se comprometió a pagar el resto. Ella trabajaba en ventas y ganaba menos que mis padres, pero aún así aceptó ayudarme. Además, gracias a la beca, la universidad no era muy cara. Vivía en un dormitorio universitario y visitaba a mi tía cuando estaba en casa, aunque ella viajaba mucho por trabajo. Así pasé mis años de estudiante. Mi vida mejoró mucho desde que me fui de la casa de mis padres. Se fueron las preocupaciones constantes y me sentí más feliz, además me resultó más fácil hacer amigos. Fue así como conocí a mis actuales amigos y socios, con quienes terminamos abriendo una empresa de tecnología.
Ahora nos va bastante bien. Pensaba que a mis padres no les importaría lo que hiciera, como había sido durante la escuela. Pero cuando supieron que iba a graduarme como el mejor de mi promoción, decidieron asistir a la ceremonia. Por supuesto, no pudieron entrar porque no los invité, ya que no nos hablábamos. Nos encontramos después del evento, y me sorprendió verlos junto a mi tía, que estaba tan molesta como yo. Tenía planes de salir a tomar algo con amigos, pero en cambio pasé 2 horas discutiendo en el hotel donde estaban alojados mis padres. Estaban furiosos porque no los invité a la graduación, pero sí invité a mi tía, y exigían una explicación. Fue irónico, considerando que me habían echado de casa a los 18 años y se negaron a pagar mi universidad, aunque tenían para hacerlo. Teniendo en cuenta todo el maltrato y las heridas emocionales que todavía afectan mi vida adulta, sentí que no les debía explicaciones. Pero no quería que armara un escándalo frente a todos, así que los acompañé hasta el hotel. Allí no aguanté más y les dije todo lo que pensaba de ellos. Les dejé claro que no quería volver a verlos y que si intentaban contactarme otra vez, buscaría una orden de restricción o algo parecido. Después me fui a reunirme con mis amigos. No iba a permitir que arruinaran un día feliz. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. Más tarde supe por mi tía que mis padres estaban frustrados y enojados, incluso pensaron en desheredarme. Pero eso ya no importaba, porque nunca esperé nada de ellos. Así terminó todo. Ya casi han pasado 7 años sin contacto. Hace un par de días me llamaron de repente. Le pidieron a mi tía mi número diciendo que querían disculparse. Ella se lo dio. Quiso avisarme antes, pero se le olvidó. Entiendo que ha estado ocupada, así que no le guardo rencor. Pero no escuché ninguna disculpa, mis padres fueron directo al asunto del negocio, porque ahora invertir en mí les parecía rentable. Por supuesto les dije que no, colgué y los bloqueé. Después les conté a mis amigos y no les molestó que haya rechazado a mis padres sin consultarlos, pues conocían toda la historia. No sabía qué esperar, pero al día siguiente recibí un golpe. Mis padres publicaron un post sarcástico en Facebook, mencionándome a mí y a todos mis amigos. Decían que yo no soy ningún genio en tecnología, sino solo un tipo que tuvo éxito moderado gracias al dinero de mi papá. Y que ahora me negaba a reconocer la ayuda que supuestamente me dieron todos esos años. Me quedé en shock con ese post y casi llamo para encararlos, pero antes decidí usar algo que había guardado por años, unos vídeos viejos que grabé en la adolescencia, cuando vivía con ellos y documentaba la vida diaria, por si alguna vez necesitaba probar en un juicio lo malos padres que fueron. Nunca los publiqué porque no quería problemas ni drama, sabía que mostrarían su maltrato, burlas y desprecio, y eso tendría consecuencias. Pero el post en Facebook cambió todo, así que finalmente subí esos vídeos. Y quizá actué impulsivamente, escribí un largo post en Instagram contando toda la historia con mis padres y publiqué esos vídeos, exponiéndolos. Después llamé a mi abogada y le expliqué todo, ella tomó la iniciativa y comenzó a preparar una demanda por difamación contra mis padres. También pensaba hablar con mis socios para ver si apoyarían la demanda, ya que ellos también fueron mencionados en el post. Bajo el post de mis padres, varios familiares y amigos suyos comentaron que era bueno que finalmente me hubieran destapado y que nunca trabajarían con nuestro negocio. Así que había motivos claros para la demanda. Envié capturas a la abogada y mantuve informados a mis socios. Cuando todo esto pasó, esperaba que mis padres llamaran pidiendo perdón. Y en efecto, llamaron, pero exigiendo disculpas. Dijeron que me equivoqué al publicar los vídeos. Su argumento era que ellos publicaron sus acusaciones en cuentas personales de Facebook, vistas por poca gente, mientras que yo lo hice en un perfil público con muchos seguidores. Archivé mi publicación y apagué el teléfono por un rato. Cuando lo volví a usar unas horas después, vi un mensaje de mis padres. En la carta se disculpaban por lo ocurrido en el pasado, pero afirmaban que mi venganza había sido terrible. Además, decían que yo había publicado un vídeo personal con ellos sin su permiso, y que eso les daba motivos para demandarme también. Por lo visto ya les entregaron la demanda por difamación, así que me dijeron que debía retirarla, o de lo contrario hablarían sobre mis supuestas malas acciones, lo que perjudicaría mi negocio. Hablé con mis socios y están de acuerdo en no dar marcha atrás, pues creo que actué bien, a diferencia de mis padres que mintieron y distorsionaron los hechos para hacerme quedar como mentiroso y perder credibilidad. Esa opinión me parece sensata, pero aún así siento culpa por continuar con la demanda, porque mis padres se disculparon en la carta. Sé que el juicio traerá consecuencias negativas para todos y no sé qué hacer. Actualización 1. Hola a todos. Decidí continuar con la demanda por varias razones. Primero, no fue solo mi decisión, también la de mis socios. Aunque su publicación no tuvo tanta difusión como la mía, estoy seguro de que la vio mucha gente, y pudo dañar seriamente nuestro negocio. Además, mis padres claramente querían destruir mi reputación y la de la empresa para satisfacer su ego y arruinar lo que construí. Por eso, la demanda por difamación es válida. Segundo, sus disculpas no valen nada porque solo aparecieron cuando sus propias carreras estuvieron en riesgo. No fueron sinceras, solo se disculparon por conveniencia. Toda mi vida temí enfrentarme a ellos, y aunque ya casi tengo 30 años, ese miedo sigue presente, como parte de mí. No lo reconocí hasta que ustedes en los comentarios me recordaron cuántas veces pude contar la verdad sobre ellos y me quedé callado por miedo. Ahora sé que no tengo nada que temer.
El control lo tengo yo y ya no pueden hacerme daño. Voy a seguir con la demanda, sin importar sus falsas disculpas. Quiero que paguen. Me cansé de ser el buen hijo con quienes no lo merecen. Me trataron cruelmente y ningún niño merece eso. Y si tengo la oportunidad de cobrarles, lo haré. Hasta ahora me mantuve al margen, pero no veo razón para seguir así cuando siguen atacándome solo para llamar la atención. Es asqueroso y no lo voy a tolerar más. Actualización 2. Hoy me contactó mi tía para saber qué decidí sobre mis padres. Le dije que seguimos con la demanda. Ella está orgullosa y se disculpó por no haber hecho más por mí en la infancia, aunque yo no la culpo. En ese entonces ella empezaba su carrera y no podía cuidarme plenamente, pero cuando fue necesario, intervino y me ayudó, y siempre se lo agradeceré. Mis abuelos y otros familiares adoraban a mis padres, así que nadie creería cómo realmente me trataron. Incluso si mi tía hubiera acudido a los servicios sociales, podría haber acabado en una familia adoptiva o en algo peor. No digo que sea perfecta, pero ahora siento que debo protegerla, porque es la única que me apoyó y defendió. No he hablado con mis padres desde su última carta y probablemente esperan que retire la demanda. Han pasado 4 días y decidimos intentar un acuerdo a través de un mediador judicial. Si no funciona, iremos a juicio. Mis padres tienen bastante dinero, así que no me culpo. Ellos fallaron y deben pagar. No sé qué pasa con sus trabajos, porque desde que publiqué los vídeos empezó una histeria con llamadas y mensajes acusándome de poner en riesgo sus carreras. Fue mucho drama y manipulación, pero no caí en eso, porque hubiera sido muy triste. Intentaron pintar mis acciones como peores que las de ellos, difundieron rumores falsos, y yo solo respondí mostrando la verdad. Siento que mis padres merecen ser expuestos y que el mundo conozca quiénes son realmente. Actualización 3. Hoy el juez aprobó al mediador para nuestras negociaciones y nos informó sobre ello. Mis padres me llamaron, temporalmente desbloqueé su número para esa llamada, para preguntarme cuándo retiraría la demanda, ya que la situación se estaba saliendo de control. Les respondí que no lo haría, y eso los volvió locos. Comenzaron a gritar histéricos y apenas podía entender lo que decían. Lo único claro era que estaban furiosos. Después de mucho grito incoherente, colgué. Pero enseguida volvieron a llamar. Esta vez mi padre dijo que lo había sacado de quicio y que esos trucos no le asustaban en lo absoluto. Les respondí con firmeza y les dije todo lo que pensaba. Fue duro, pero necesario, y tras esa conversación sentí un gran alivio. Simplemente colgué sin darles oportunidad de seguir discutiendo. Sin embargo, no se rindieron. Luego llamaron a mi tía y le dijeron que yo estaba demandándolos sin ninguna razón, algo totalmente falso, y trataron de manipular sus sentimientos para que sintiera pena por ellos y me convenciera de parar el proceso. Pero mi tía no es fácil de engañar. Además, mis padres usaban mucho el argumento de somos familia para intentar convencerla, pero ella les respondió justo lo que le pedí, que puede sentirles algo de compasión, pero nada más. Y que si seguían llamándola constantemente, perderían incluso esa compasión, y ella denunciaría su acoso a la policía. Fue genial de su parte. Después de eso no tuve noticias de mis padres por varias horas, hasta la noche. Resulta que cuando no lograron convencer a mi tía, contactaron a todos los familiares para contarles que yo los estaba demandando sin motivo. Al final, todos los familiares me enviaron el mismo mensaje. Fue obvio que mis padres les mandaron un texto idéntico, sin ni siquiera modificarlo un poco. La mayoría lo reenviaron tal cual. Se notaba que fue idea de mis padres para tratar de hacerme cambiar de opinión. Sinceramente, da pena ver lo desesperados que están, sabiendo que todo está perdido. Actualización final. El juicio ha comenzado oficialmente. Ahora estamos en un receso. Acabo de almorzar y escribo esto desde el vestíbulo. Mis padres están furiosos, pero claramente están perdiendo. Si quieren evitar un juicio completo, tendrán que aceptar nuestras condiciones. Durante el receso, mi padre me miraba fijamente, mientras mi madre intentaba consolarlo actuando como una mujer indefensa. Pero nadie se dejó engañar, sabíamos que solo era una actuación. Mis amigos y socios me apoyan en cada paso de este proceso, y les estoy muy agradecido. Incluso hoy uno de ellos me dijo que si necesito hablar después de todo esto, siempre estará ahí, porque entiende lo difícil que es emocionalmente para mí. Estoy sinceramente agradecido de que, a pesar de tener unos padres terribles, cuento con amigos maravillosos y una tía que me quiere. Valoro mucho todo lo que tengo.